Buenos días, profesor y compañeros. En esta ocasión mi grupo hablará sobre los EPPs de bioseguridad. Los integrantes son Gerson López, Cristian Castillo, Claudia Quesada y Diana Castañeda. Las mascarillas. ¿Qué son las mascarillas? Son elementos de bioseguridad los cuales, bajo ciertas pautas y circunstancias de uso, pueden ser útiles para prevenir el contagio de cualquier virus o partículas dañinas para el ser humano. Estas mascarillas cubren parcialmente el rostro y es utilizada generalmente por el personal médico o sanitario, con el fin de contener las bacterias o virus provenientes de la nariz, boca del portador de la mascarilla. Las mascarillas N95 son un tipo de mascarillas filtradoras de partículas, las cuales cumplen con los estándares del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos. Estas mascarillas, la designación de las siglas N significan que no filtran aceites y las siglas 95 son aquellas que pueden filtrar hasta el 95% de las partículas aéreas en el alrededor. Materiales. Utilizamos las telas poliéster, hilos de poliéster, láminas filtrantes de polipropileno, válvulas de plásticos ABS y bandas elásticas de poliéster y clip metálico. Propiedades físicas de las mascarillas. Entre sus propiedades físicas podemos comprender una variedad de beneficios debido a sus materiales de elaboración, que son los poliéster, el polipropileno y los plásticos ABS, los cuales serían, este material no genera olor, por lo tanto son inoloros. El estiramiento de este material es muy apropiado, ya que puede resistir fuertes deformaciones. La densidad del material oscila entre los 0,89 y 0,91 gramos por centímetro cúbico y es resistente al ambiente. Por parte del poliéster tendríamos la resistencia a manchas, alta elasticidad, resistencia a ácidos, alcalis y blanqueadores, resistente a estiramientos y fortaleza externa y resistencia a la abrasión. Luego tenemos propiedades químicas de las mascarillas. Igual, por sus compuestos, tendríamos que tienen una naturaleza apolar y por eso posee una gran resistencia a agentes químicos. Tiene una buena resistencia química, pero débil contra los rayos UV. Presenta una baja absorción del agua. El coeficiente de absorción es de 0,02 kilogramos por metro cuadrado. Es resistente a los ácidos y minerales orgánicos. Son solubles en metacresol y resistente a insectos y microorganismos. Las máquinas utilizadas para la elaboración de estas mascarillas son la mascarilla de soldadura ultrasónica. Es un proceso relativamente nuevo. Consiste en una máquina con punta de base plana en donde se colocan los materiales uno encima del otro. Después se baja la punta de la máquina y esta emite una onda ultrasónica que mueve las moléculas de ambas materias, provocando que éstas se fundan. Los parámetros deben ser ajustados cada vez que se altera el espesor de la pared de los materiales a fundir. También usamos las máquinas de ponchado neumático. Estas máquinas neumáticas tienen la función de crear un movimiento, el cual fijará las piezas que se coloquen en el área de presión, en donde la máquina, mediante un compresor, genera una energía en la cual aplicará una fuerza sobre los productos, que harán que éstas se fijen a los elementos mediante la presión del aire. Diagrama operacional de procesos. Este diagrama cuenta con 14 procesos, de las cuales son 3 inspecciones, 3 operaciones combinadas y 8 operaciones. En los procedimientos fueron los siguientes: cortamos según las dimensiones, luego verificamos las medidas, luego soldamos las telas, cortamos a dimensiones, colocamos clips y válvulas en la tercera y cuarta capa de la tela, sellamos los componentes de la tela, los moldeamos de forma del producto, los sellamos, verificamos que el producto cumpla los estándares. Luego etiquetamos el código y el modelo de la mascarilla a presión, luego sanitizamos con ozono y sellamos mediante la válvula de presión. Verificamos el producto sellado y aspirado del residuo. Mandil descartable. El mandil descartable es un protector del cuerpo, el cual repele los fluidos líquidos y permeables del aire. Asimismo, son utilizados en diferentes sectores como el sector médico. Además, es un protector del cuerpo, el cual repele fluidos líquidos permeables del aire. Los materiales de este producto vendrían a ser la tela no tejida de polipropileno. En textura presenta una suavidad de la tela en contacto con la piel. No desprende pelusa. Es atóxico e hipoalergénico. En condiciones biológicas es estéril. Utilizamos el cierre, hilos y ligas de 15 centímetros. Las dimensiones del mandil serían de largo 130 centímetros, de ancho 45, y el largo del cierre, que es la parte de atrás, serían 30 centímetros, y el largo de las mangas de 20 centímetros.
Características de los mandiles descartables. Repelen líquidos fluidos permeables. Espera. ¿Qué fue? Propiedades físicas de los mandiles descartables. Permeable al aire, con doble amarre interno y externo, biodegradable, no desprende pelusa, atóxico y hipoalergénico. Impermeable a líquidos como el yodo, sangre y alcohol de 70 a 80 grados. Presenta repelencia y filtraciones contra microorganismos, protegiendo en todo momento la bioseguridad del portador. Propiedades químicas, tiene una naturaleza polar, por eso posee gran resistencia a agentes químicos, tiene una buena resistencia química, pero débil a los rayos UV. Y como mencionamos anteriormente, la absorción del agua tiene un porcentaje de humedad de 0,02 kilogramos por metro cuadrado. Las máquinas que empleamos para la elaboración serían la máquina recta, la cual es una máquina utilizada para coser telas y otros materiales. Fueron inventadas a partir de la revolución industrial para disminuir la cantidad de trabajo en las empresas textiles. La máquina está compuesta por una base en la cual se apoya el brazo de la máquina. En la base se encuentra el mecanismo para arrastre de la tela y en el brazo se encuentra el mecanismo para el movimiento de la aguja. También utilizamos la máquina remalladora, también llamada máquina de sobrehilado. En este tipo de máquinas se encargan de las costuras que en el borde o también llamadas encapsulamiento. Estas máquinas sirven para el acabados en los bordes sin terminar y es complemento ideal para las máquinas tradicionales. La remalladora se usa para hacer bordes o unir dos piezas, pero también vale para hacer repulgos y es sensacional para las prendas de elásticas. En el diagrama de operaciones, en este caso contamos con 16 operaciones, de las cuales son 8 inspecciones, 5 operaciones y 4 operaciones combinadas. Los procesos serían: verificamos las medidas del espaldar, delantero y puños. Comenzamos a remallar las partes mencionadas, pero por separado. Luego unimos las piezas del espaldar, delantero y puños. Inspeccionamos cada uno de los productos obtenidos. Luego lo vamos a unir las piezas en una sola máquina con la máquina recta. Inspeccionamos el acabado y unimos el espaldar con el cierre. Inspeccionamos el acabado final y por último volteamos las prendas. En este caso vamos a hablar sobre los mamelucos impermeables. Contribuyen a no arriesgar la salud del usuario, evita lesiones y ayuda a la prevención de enfermedades. Asimismo, debe manipularse de manera correcta contra los agentes químicos y usarlos con seguridad. En cuanto a los materiales, podemos ver que se usa en el traje una tela de polipropileno no tejida, los elásticos son de caucho de neopreno, el cierre es de nylon sobre el poliéster trenzado, el hilo es poliéster o algodón. En este caso podemos identificar que el polipropileno es un polímero termoplástico que se obtiene de la polimerización del propileno o del propeno. En este caso, las propiedades de los mamelucos impermeables tienen una resistencia a la abrasión, que es el desgaste por fricción, la resistencia al rasgado trapezoidal y el material es antiestático. Las características: el diseño es ergonómico, protector, no genera hilachas, no genera pelusa, es de uso flexible y transpirable y tiene una menor densidad. La maquinaria utilizada para la fabricación del mameluco impermeable. En este caso contamos con la cortadora de tela, es una máquina automatizada, la cual mediante patrones configurados realizan cortes de manera periódica, funciona mediante la energía eléctrica y la autonomía de este equipo es de 8 a 12 horas continuas. El tiempo de producción va a depender de las dimensiones de cortes que se requieren de cada producto. En cuanto a las características, la cortadora de cuchilla recta es de 8 pulgadas, el sistema de enfriamiento a base de aire por succión, tiene el corte para todo tipo de tela y los afiladores son automáticos. La máquina de coser recta. Las características de la máquina de coser recta son la lubricación automática con filtro de aire, la cama plana con orificios para fijar aparatos, el sistema de transporte simple con retroceso, el ajuste de la presión del prensante a través del tornillo graduado, el devanado de la bobina en el tambor y la velocidad máxima de costura es de 4000 revoluciones por minuto.
La máquina Overlock cuenta con una o dos agujas con puntada de seguridad para los materiales delicados y de mediano grosor. Las características de esta máquina son cuenta con una guardaguja ajustable para prevenir saltos de puntadas y así reducir el desgaste de la aguja. La selección del largo de puntada es de fácil manejo. Tiene un mecanismo sencillo para cambio. La apertura simple de la placa de la tela para facilitar el enhebrado y la limpieza, y tiene un enfriador de aguja e hilo para el uso de alta velocidad. Podemos visualizar el diagrama de operación de procesos para el mameluco, que cuenta con 27 procesos para la fabricación del torso y espalda, la cinta del cuello, las mangas, puños, capucha y el elástico de la cintura. Siguiente. En este caso también vamos a hablar sobre los protectores faciales, los cuales son elementos cruciales para la protección personal del usuario. Asimismo, ayuda a reducir el impacto de las lesiones ocupacionales. En cuanto a los materiales, son de policarbonato y de PETG. El policarbonato es un termoplástico con gran resistencia al impacto, calor y transparencia óptica. El PETG es un copolímero usado para impresiones 3D. Características. Las características del protector facial son que permite el uso en conjunto con las gafas ópticas. La banda para la cabeza tiene bastante comodidad, el recubrimiento antibao para evitar empañamientos, 300 micras y tiene una buena visibilidad. En este caso, el policarbonato cuenta con una alta resistencia ante impactos y cuenta con una visibilidad de transparencia en un 90%. El PETG se desgasta con poca facilidad y son fáciles de extruir. Cabe mencionar que el recubrimiento antibao son agentes con una serie de sustancias químicas que impiden la condensación del agua en forma de pequeñas gotas sobre determinadas superficies. Siguiente. En cuanto a las propiedades físicas, para el policarbonato verificamos que tiene un peso de hasta 115 gramos, también tiene una resistencia mayor a 70 y una temperatura de reblandecimiento mayor a 140 grados. Tiene gran resistencia a los rayos ultravioletas y su índice de oxígeno límite es de 5 a 27%. También es necesario mencionar que la densidad es de 1.20 gramos por centímetro cúbico. En cuanto al PETG, se puede usar hasta 60 gramos, tiene una resistencia de tensión de 50, la conductividad térmica es de 1.05 vatio por metro Kelvin, y la densidad también es de 1.27 gramos centímetros cúbicos. Siguiente. Las máquinas utilizadas para la fabricación de los protectores faciales son tres. En este caso, la primera es un Graphtec serie F39000. Tiene una velocidad de corte de 58.5, que es alrededor de 148.5 centímetros por segundo en dirección de 45 grados. El ancho mínimo de corte es de 1.96. En cuanto a dimensiones, están calculadas en milímetros, que es aproximadamente 1665 por 1151 y 1232, la cual pesa aproximadamente 56 kilos y tiene una alta precisión para materiales impresos. La cortadora Roland LV180. Las medidas también están calculadas en milímetros, son 740 por 780 por 410 milímetros. La fuente de láser es de CO2 de 30 watts y la producción es de 1137 centímetros cuadrados por hora. Siguiente. La tercera máquina es la máquina de impresión 3D. La velocidad de impresión es de milímetros por segundo, la temperatura que opera la boquilla es de 200 grados a 250 grados y tiene un diámetro de 0.4 milímetros, tiene un peso de aproximadamente 10 kilos medio, y las dimensiones también se calculan en milímetros, que es más o menos 337 por 318 y por 725 milímetros. El filamento de impresión es el PLA, que es de 175 milímetros. Cabe mencionar que el PLA es un ácido poliactivo y, bueno, es un polímetro biodegradable que se usa en las impresiones 3D. Siguiente.
El diagrama de procesos de protectores faciales. Podemos verificar que se usa el policarbonato y el PETG. En cuanto al policarbonato se usa para la fabricación del visor. Primero se realiza el molde, se ingresan los datos en la máquina de corte, se realiza el corte, la inspección y la perforación del visor. Asimismo, también en cuanto al PETG, se diseña el molde de la vincha, la verificación de diseño, se realiza la impresión en 3D y la inspección del producto para luego poder ensamblarlo y obtener el protector facial. Siguiente. Cubrecabello desechable. Las cofias son sombreros desechables generalmente fabricados en tela no tejida o de polipropileno o cualquier otro material, siempre que sus fibras no sean textiles. Cada cofia está sitiada en todo su contorno por una goma elástica, para que quede ajustada en torno a la cabeza. Es decir, cubre la cabeza desde la frente hasta la parte de atrás, debajo de la línea del pelo. Siguiente. El uso de esta es imprescindible. Es imprescindible en estos tipos de industrias en las que la manipulación de los productos exige mantener medidas de precaución frente a la pérdida natural de los cabellos de los operarios. En aquellas industrias donde los productos deben producirse en las máximas condiciones higiénicas, es importante evitar la pérdida de cabellos que pueden perjudicar la perfecta elaboración del producto. Siguiente. Por acá tenemos los materiales, la tela no tejida de polipropileno al 100% de tipo Spunbond y elásticos. Siguiente. Las propiedades, tenemos el estado físico que es sólido, la apariencia y el olor es textil e inodoro, el punto de ebullición es mayor a 150 grados Celsius, el punto de inflamabilidad es no inflamable, pero puede arder con dificultad al contacto con la llama directa. La estabilidad es estable bajo condiciones usuales de almacenamiento, pero puede sufrir cambios de coloración. Siguiente. Las características es una talla única de 53 centímetros, 21 pulgadas de diámetro superior y una altura de 10 centímetros. El peso es de 10 gramos por metros cuadrados y el granaje es en intervalo de 9,5 a 10,5 gramos por metros cuadrados. El aspecto, tenemos la inflamabilidad, que es el polipropileno tolera a la propagación de fuego. La tela está clasificada como clase 1. Siguiente. Tenemos acá el cubrezapatos desechables. Los cubrezapatos desechables son unas pequeñas fundas para los zapatos que pueden ser o bien de polietileno o polipropileno, es decir, material no tejido. Tienen una suela fortalecidos o no para mantener la adherencia, pero no tienen ni cordones ni diseños elaborados. Su función principal, obviamente, es proteger. Siguiente. Acá tenemos el DOP. Unos pasos concretos es medir un círculo de radio 18, para la base, cortar círculo, fortalecer bordes para que el material no se deshilache, medir cuadrángulos de 40 centímetros por 8 centímetros para la tira elástica, cortar otros cuadrángulos de 10 centímetros por 8 centímetros, cortar extremos de base, este que está de 40 centímetros, obviamente formando un hueco al interior, y por otro lado tenemos introducir elástico con ayuda de un instrumento, coser elástico dentro del canal, operación e inspección, y coser lateralmente a 22 centímetros de los extremos para tener un canal y verificar si se puede introducir el elástico. Siguiente. ¿Por qué son necesarios los cubrezapatos? Bueno, forman parte de diferentes tipos de prendas y pueden ser de varias formas para el gusto o comodidad, pero para la persona. Fabricándose con el fin de cubrir los pies. Están formados por una parte inferior llamada suela, que tiene la función de aislar la planta de los pies con afinidad al suelo. La fortaleza de la suela permite caminar sobre campos difíciles, empedrados o no, o con temperaturas de la piel sola no podría resistir. Siguiente. La tela no tejida de polipropileno. Los no tejidos son un tipo de telas producidas al formar una malla con fibras que se unen por procedimientos mecánicos, térmicos o químicos, pero sin pasar por un telar. En este sentido, estos materiales se definen por su negativo, es decir, una cinta de goma o tejido elástico que se coloca en una prenda de vestir para ajustarla al cuerpo.
Siguiente tenemos las dimensiones. El ancho es de 17 centímetros, pero oscila en un intervalo de 0,5. El largo es 41 centímetros, pero oscila en un intervalo de 0,5. El espesor es 0,12 milímetros, pero oscila en un intervalo de 0,2. El peso es de 9,3 gramos, pero oscila en un intervalo de 0,2 gramos. Y por último tenemos el granaje, que es de 25 gramos por metros cuadrados. Y por último tenemos otra vez el DOP. Las operaciones, a ver acá, es medir el óvalo 32 centímetros por 16 centímetros radios, cortar óvalo de 32 centímetros por 16 centímetros. Previamente se colocó alfileres para que el material no se mueva, emplazar bordes para que el material no se deshilache, medir cuadrángulos de 32 centímetros por 16 centímetros de lateral, cortar cuadrángulos de 42 centímetros por 21 centímetros. Previamente se colocó alfileres para que el material no se mueva, emplazar bordes para que el material otra vez no se deshilache, coser extremos. Por último también tenemos coser borde para canal de ligas, donde luego se introduzca la liga. La medida del canal tiene un ancho de 2 centímetros aproximadamente. Por último tenemos operación infección. Y últimos pasos serían coser base y lateral, verificar que todo esté unido, coser extremos de la liga y verificar que el cubrezapato esté en perfectas condiciones. Como eh, los guantes de látex de nilo es un equipo de protección destinado a proteger totalmente a mano, y la definición tiene, según Martini, es que es un compuesto sintético que exhibe características similares al látex natural. Se fabrica en formas de emulsión y puede utilizar en muchos procesos. Siguiente. La clasificación en función del riesgo, categorías. La primera de ellas protegen contra riesgos leves, segunda contra riesgos intermedios y la tercera contra lesiones irreversibles o la muerte. Los tipos de guantes son los de látex, vinilo, nitrilo y neopreno. Siguiente. Para este trabajo hemos decidido trabajar con los guantes de nitrilo. El color es indistinto. El mate es acrinotrilo de butadieno, el espesor es de 0,6 milímetros y el puño con rebordamiento. Siguiente. Como pueden ver ya, esta es una marca de los guantes de nitrilo, en el cual se puede especificar el color, la talla, la vida útil, que son 5 años después de su producción, así también el embalaje, que en una caja se pueden encontrar 1000 unidades. Y el almacenamiento, que es muy importante señalar, es que debe mantenerse en un lugar fresco y a temperaturas menores a 30 grados Celsius. Siguiente. ¿Cuáles son los materiales para la elaboración del guante nitrilo? Los necesarios son nitrilo, tasa cáustica, agua, azufre, óxido de zinc, LDA, colorante verde, dióxido de titanio, el pro. Como se puede ver en pantalla, esta es una tabla de resumen de todos los insumos a necesitar para la elaboración de los guantes de nitrilo. Siguiente. Con respecto al diagrama de operaciones, ustedes pueden ver en pantalla, tenemos 10 operaciones en total. ¿Cuál es el proceso? Este se realiza mediante un proceso de inmersión en el que las hormas, las cuales la pueden ver en pantalla, son ingresadas a tanques con la finalidad de formar una película de nitrilo para posteriormente remover y obtener los guantes de nitrilo, ¿no? Entonces, el primer paso es la preparación de la horma, la cual consiste en 3 etapas. La primera etapa consiste en la inmersión de la horma en una solución de EDTA, que es un ácido, que esto va a servir para remover metales pesados que hayan quedado en las hormas de la producción anterior. La segunda etapa consiste en la inmersión en agua y su objetivo es limpiar la horma de la solución anterior. Y la tercera etapa consiste en la inmersión de la horma en una solución que tiene como objetivo humectar la horma. Y el tiempo para cada uno de los tanques es de aproximadamente 1 minuto y medio.
Después se debe sumergir la horma en una solución de coagulante. A continuación se va a realizar una inmersión de la horma en nitrilo, en un rango dentro de 20 y 40 segundos, ¿no? Que consiste en una mezcla de aditivos con los insumos antes mencionados. La formación de la película sobre la horma es posible debido a la acción del coagulante sobre el látex. Después se realizará el proceso de vulcanización, el cual va a provocar un cambio en las propiedades del caucho. En la última etapa, las formas de los guantes con la película de nitrilo se van a hacer pasar en un horno, el cual va a contar con dos fases. La fase de secado, que va a buscar liberar el agua atrapada dentro de la película, y la fase de vulcanización, que va a actuar químicamente con el nitrilo para darle las propiedades deseadas. Finalmente se van a retirar los guantes de las hormas y van a pasar a ser inspeccionadas y almacenadas finalmente. Siguiente. Como pueden ver en pantalla, esos son los tanques de inmersión y son los equipos que contienen las materias primas que serán agregadas al guante. Siguiente. Ese es el sistema de inmersión. Es todo un sistema que va a diseñar completamente la automatización de acuerdo al rendimiento de las materias primas, los requisitos, ¿no? Para el proceso de fabricación de los guantes. Ahí pueden ver sus características. Siguiente. Con respecto a los lentes de seguridad, sabemos que es uno de los equipos de protección más utilizados, los cuales protegen los ojos y los lados de una gran variedad de peligros. Tiene 5 partes: los lentes, el frente, el puente nasal, la protección lateral y los brazos. Siguiente. Los tipos de lentes de seguridad lo pueden ver en pantalla. Tenemos a los industriales transparentes, que es con el que vamos a trabajar, de policarbonato, los lentes industriales de sol, los industriales color ámbar, los industriales por prescripción, los sobrelentes de seguridad industrial, los lentes industriales químicos y las gafas de seguridad industrial. Siguiente. El insumo más importante para la fabricación de este producto son los cristales de policarbonato, que es un material orgánico utilizado en sus inicios para aplicaciones industriales, y más adelante surgieron otros usos tales como componentes electrónicos, materiales de construcción y la corrección de la visión. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Es que adquiere una larga vida útil, se considera un buen material aislante, es fácil de trabajar, es de gran transparencia y es un material con elevada resistencia a los impactos. Siguiente. Como pueden ver en pantalla, ese es el diagrama de operaciones de los lentes de seguridad de policarbonato. En total tenemos 12 operaciones. ¿Y cuál es el proceso? El primer paso para la fabricación de este equipo de seguridad es verter los gránulos de resina de policarbonato en una máquina que los van a deshacer a 250 grados Celsius. Este líquido va a ser inyectado en un molde. Después el plástico se va a endurecer rápidamente y se van a extraer ya las gafas del molde. Se va a inspeccionar y se van a limpiar las impurezas. Después en el laboratorio se va a revestir la superficie, se va a enjuagar, se va a sumergir en una solución química para evitar que se empañe. Y finalmente se van a montar con las otras partes. Siguiente. Como pueden ver en pantalla, ese es un gráfico de la máquina inyectora y que es el proceso más utilizado para la manufactura de componentes de materiales termoplásticos. Siguiente. También la máquina fresadora va a ser necesaria para eliminar aquellos extras que han quedado del policarbonato ya endurecido. Y ahí esta es una tabla de resumen en la que pueden apreciar algunas especificaciones del equipo. Siguiente. Bueno, para culminar, esas son las referencias bibliográficas que se utilizaron para el trabajo, para la realización de ese trabajo. Gracias.